podemos decir que los que escribieron el álbum de las fotos de Jesús en el Nuevo Testamento encontraron más de 300 fotos de Jesús en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, hay una intertextualidad, hay una interrelación, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Por esa razón, nosotros como iglesia y como la mayoría de los cristianos no discriminamos entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, salvo algunas cosas, y es obviamente salvo aquellas cosas que dentro del Antiguo Testamento no sean relevantes a la experiencia de ¿qué? A la experiencia de la fe cristiana, pero es porque responden a la fe judía. Y como el cristianismo no es judaísmo, ni es una denominación del judaísmo, ni es una secta del judaísmo, pues ya y sencillamente lo que tiene que ver en el Antiguo Testamento con el judaísmo hebreo, pues ya ok, lo vemos ahí, pero no necesariamente entramos en él, porque no es parte del testimonio que da el Antiguo Testamento para afirmar que Jesucristo es el cumplimiento de las profecías antiguo testamentarias. Miren, vamos por un momentito a Jeremías capítulo 31 y el verso 31 al verso 34, para que usted vea lo que yo le estoy diciendo. Jeremías capítulo 31 y verso 31 al 34. Mire cómo dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente, las escribiré en su corazón, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñarán más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Recuerde bien lo que hemos leído, pero demos un saltito al libro de Hebreos y vamos al capítulo 8 de Hebreos. Y en el capítulo 8 de Hebreos vamos al verso 8 y mire lo que dice el verso 8. En la parte B del verso 8 hasta el verso 12 dice: en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y si leemos el verso 13, dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Mire qué dato interesante. Lo mismo que leímos en Jeremías es lo mismo que está en Hebreo. Uno está en el Antiguo Testamento y otro está ¿dónde? En el Nuevo Testamento. Y uno sirve para profetizar que habrá un nuevo pacto. La palabra pacto significa testamento.
que habrá un Nuevo Testamento. Y otro dice que el Nuevo Testamento ya se hizo. Por lo tanto, como ese Nuevo Testamento ya se hizo, pues el otro deja de ¿qué? Deja de existir. Pero deja de existir no en el sentido propio de la palabra, porque precisamente está utilizando la referencia de ese del que él dice que deja de existir, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que está diciendo propiamente hablando? Lo que está diciendo es, deja de existir en cuanto a todo aquello que no tiene que ver con el nuevo pacto, porque obviamente el viejo pacto profetizó del nuevo pacto. Los profetas profetizaron de Jesucristo. Por lo tanto, lo que los profetas profetizaron de Cristo, eso no se ha desaparecido. Porque esa es la base de la fe cristiana. Esa es la evidencia de la fe cristiana. Ahora, lo que ha desaparecido para la fe cristiana es lo que está en el Antiguo Testamento, que tiene relación directa ¿con qué? Con el mundo hebreo, con la liturgia judía. Hoy me llamaba una señora en el programa de televisión, y bendito, la pobrecita parece que no conocía bien, decía, en Proverbios hay una serie de prohibiciones de lo que el cristiano debe comer, y yo le dije, no es en Proverbios, es en Levítico. Me decía, sí, pero ¿qué usted opina sobre eso? Yo digo, bueno, que eran prohibiciones, desde luego, que tienen un sentido de salud extraordinario, que cuando usted lo estudia dentro del contexto de la salud, a mí me parece que guardan una relación extraordinaria. De hecho, yo los practico. Ahora, nada de eso tiene que ver con la experiencia cristiana o con la soteriología cristiana, es decir, con la salvación en Jesucristo. Porque en Jesucristo, el que come carne de cerdo, para Dios la come, y el que no se la come, para Dios no se la come. ¿Ves? Entonces, eso no tiene la relevancia, no tiene la pertinencia en la fe. Pero eso no quiere decir que la cristiandad ha eliminado el Antiguo Testamento. Porque si la cristiandad elimina el Antiguo Testamento, ¿sabe qué sucedería? Sería lo mismo que un abogado o un fiscal que elimine la evidencia que tiene para llevarla al tribunal. Quedan sin base. Imagínense, si nosotros eliminamos el Antiguo Testamento, ¿cómo probaremos que Jesús es el cumplimiento de las profecías antiguotestamentarias? No hay forma de probarlo. La razón por la que los cristianos usamos la Biblia completa, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, es porque el Antiguo Testamento nos sirve a nosotros ¿para qué? Para probar que lo que el Antiguo Testamento dice con respecto a Jesús se cumplió. Así que, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta a la hora de leer el Antiguo Testamento? Pues número 1, debemos tener en cuenta que la Biblia es la palabra de Dios. O sea, aquí con eso no vamos a jugar. Pero debemos saber con perfecta claridad que la Biblia es un libro. De hecho, la palabra Biblia lo que significa es libros, compendio de libros. Ahora, finalmente lo llevamos a Biblia por lo que le estoy explicando. Para los cristianos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento es lo mismo, en un sentido amplio de la fe cristiana. Y es que las evidencias del mesianismo de Jesús están en el Antiguo Testamento. ¿Cómo voy a votar las evidencias? Las evidencias no las puedo votar. Si con ellas que lo pruebo, pues yo no las puedo votar, no las puedo desaparecer. Ahora, siendo la Biblia, palabra de Dios, un libro, tengo que llegar también a la siguiente conclusión. Y es que ella posee todos los rasgos propios de la literatura. Por lo tanto, a la hora de estudiar la Sagrada Escritura, yo tengo que utilizar las reglas de interpretación literaria. Yo no sé si algunos de ustedes recordarán la primera vez que traímos a Geraldo de Ávila aquí a la iglesia.